Bueno, seguimos entonces con el último bloque de este seminario de iluminación. Vamos a terminar sumamente inspirado, ya que este último bloque es sobre luz y arte. Tenemos con nosotros a Pascal Chotard, lighting designer, autodidacta, con más de 30 años de experiencia desde Francia, fundador del estudio de iluminación Limari Lighting Design. También está con nosotros Ramón López, arquitecto, especialista en iluminación escénica por muchos años, y además de muchas otras cosas, también fue presidente del directorio del GAM, es docente, y tiene muchísima experiencia en arte, iluminación escénica. Y finalmente va a estar con nosotros Marco Martínez, es artista visual, productor ejecutivo del Futse Fest, y se ha presentado en innumerables festivales, tanto en Chile como en el extranjero, con presentaciones de mapping, de presentaciones audiovisuales, y además también es docente, imparte algunos cursos de arte digital y de mapping en Silus. Así que bienvenidos Pascal, Marco y Ramón. Ramón no lo veo, no sé si está por ahí. Ahí está Ramón, perfecto, están los tres, buenísimo. Dejo entonces la palabra a Pascal. Pascal nos va a hablar de iluminación y museografía. Hola. Ahí te escuchamos. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pascal. Un honor tenerte acá, tenerlos. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Hola, Marco. Hola, Ramón. Nada, un placer estar acá y voy a tratar de hacer una pequeña presentación. Yo trabajo en diseño de iluminación con una cierta especialización en museografía, pero trabajamos también en proyectos urbanos, trabajamos también en proyectos arquitectónicos. Comencé en el teatro hace muchos años, un poco más de 30, y bueno, aquí estamos. Entonces vamos con esa pequeña presentación donde voy a intentar hablar un poquito acerca de iluminación museográfica. No sé si ven la pantalla. Sí. Se ve súper. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Ya. Entonces, eso. Partieron. Entonces, para tratar que... Eso. Para comenzar, voy a robarle un poquito la palabra a Ramón, porque parto con la idea que para mí la iluminación de museografía es la iluminación que, una de las iluminaciones que es la más cercana a la iluminación escénica, que sea de teatro, danza. Entonces, es la parte del diseño de iluminación que se relaciona más con esa parte escénica. Inclusive en Francia, muchas veces el diseñador de la museografía, que se llama museógrafo acá, lo llaman de escenógrafo, y muchas veces son de escenógrafos que trabajan en el diseño de muestras museográficas, que son escenógrafos que trabajan también en teatro, en ópera y en danza, digamos. Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque al final la luz que se va a usar en museografía va a tener mucho que ver con crear tensiones, con crear situaciones específicas que son en sí escénicas. Aquí es una imagen de una obra de teatro en Lyon, el Teatro Celestin, donde está claro cómo la iluminación crea una tensión, cómo juega con lo material, cómo juega con los brillos, los colores. Y en esta escena la iluminación, como todos se dan cuenta, es bastante clave. Ese otro ejemplo de l'Opéra National de Paris, una ópera de Péléas y Mélisande, dirigió
y el diseño de iluminación también es de Robert Wilson, a donde ahí está claro que la luz participa también como elemento del relato, ¿no? La luz se transforma en museografía y en luz escénica, en un vector de ese relato y un elemento importante que puede ayudar a contar la historia y a crear un ambiente que favorece contar esta historia. Otro ejemplo es un ejemplo de danza, que es el Out Inner Space Dance Theater, que ahí está muy claro que la luz es todo, porque en esta imagen uno entiende que la luz permite de mostrar lo que queremos mostrar, permite también de negar lo que no queremos ver, o sea, lo que no está iluminado no existe en este escenario, y permite también realizar unos cortes que son ahí muy claramente creados por la luz. O sea, el efecto de iluminación permite dramatizar esta situación y ahí es solo cuerpo y luz, digamos, no hay escenografía más que una caja negra alrededor de esto. Sigo con una exposición y ya entramos en museografía. Dejo de robarle idea a Ramón. Es una exposición que fue el año 2017 para los 70 años de Christian Dior en París y en el Museo des Arts Décoratifs. Y es una exposición que tuvo cierto recurso, ¿no es cierto? Y en la cual, al final, en esta imagen, uno lo que ve es que la luz lo es casi todo. Entonces ahí hay una mezcla de técnicas, de tecnologías, y hay un tema de iluminación dinámica, obviamente, porque esto es una especie de show que va evolucionando, va cambiando. Hay sonido, hay música, hay mapping, porque uno ve en la ventana, uno entiende aquí que esto está con mapping. Hay iluminación que pone en valor el edificio, que proviene de distintos lugares. Está la iluminación, obviamente, de las piezas de Christian Dior, pero se transforma esta museografía en algo feérico y que finalmente es muy, muy cercano, una vez más, a lo que la escenografía permite hacer y la iluminación escenográfica permite hacer en un teatro. Entonces son dos universos que a mi modo de ver se conectan bastante. Voy a presentarle algunos proyectos en los cuales nosotros participamos a modo de ejemplo de cómo hemos trabajado en Chile con iluminación museográfica y lo que se ha logrado y cuáles son un poquito detrás de cada proyecto, cuáles son los conceptos o los sistemas o las ideas, ¿no? Entonces, esta es una exposición que es un poco antigua, que era el año 2009, que se hizo en el Centro Cultural de la Moneda, que se llama La Antigua China y el Ejército de Terracota. Y ahí, en estas dos fotos, uno ve la iluminación museográfica viene de tres elementos. Atrás del telón que está detrás del objeto hay una iluminación que es regulable, atenuable. Hay una iluminación, hay un efecto que es lateral, que se ve en la pieza derecha, aquí, que es bastante duro, que genera una sombra, que genera relieve, y otro circuito que en estas dos piezas, los dos caballitos, que es una luz más frontal, un poco más cálida, que genera menos sombra. Y al final esos tres efectos van sucediendo en forma dinámica y permite cambiar la percepción de los objetos en esta exposición. Permitía, porque es una exposición que obviamente se desarmó hace mucho tiempo. En esta misma exposición había unos guerreros de terracota, porque era como la pieza principal de la exposición,
y desde museografía planteaban que eso estaba en el fondo de la sala un mapping. Entonces, con un video que iba proyectando, intentando un poco multiplicar la cantidad de guerreros, porque al final a Chile llegaron muy pocos, escenografía por su lado, museografía por su lado, había puesto también unos espejos que permitían multiplicar la cantidad de guerreros aparentemente presentes en la sala. Y ahí lo que se planteó es también una iluminación dinámica que iba evolucionando junto con el video. O sea, nosotros hicimos un loop de iluminación, que era escena cambiante, que tenía que ver con lo que pasaba en el video del fondo y que iba cambiando en un loop, no me acuerdo si el video duraba 2 minutos, y la iluminación nuestra, que era bastante simple, porque al final son solo 2 efectos, pero que se van encadenando con fade in, fade out, mezclando, y que permitía generar este efecto como un todo. Así que la iluminación museográfica iba en conjunto con el video y crear un ambiente ahí también, obviamente, con música y con una cosa inmersiva. Este otro proyecto también antiguo, que en 2010 se inauguró, se terminó al final del 2009, que es el Museo de la Memoria del Derecho Humano, que un proyecto de Mario Figueroa, el arquitecto brasilero del cual Douglas hablaba, con quien colaboró él en el concurso NUMU. Y ahí hay muchas partes donde los criterios son más arquitectónicos, porque ahí, por ejemplo, teníamos que bañar este muro que tiene una altura de 15 metros, donde están todos los retratos de los detenidos desaparecidos de la dictadura, y ahí son herramientas netamente arquitectónicas, digamos, que se usan para ese tipo de efecto. Aquí se recreó una velatón con unos bastones de acrílico que tenían una fuente debajo, y esos dinámicos en distintos circuitos iban variando, moviéndose, titilando, un poco como lo harían unas velas. Esto es el mismo proyecto, ya en los pasillos, que son pasillos de exposiciones temporales, donde ahí el sistema es mucho más tradicional de los centros culturales y centros de exposición, que son rieles energizados, en lo cual se pueden poner, sacar equipos y dirigir en función de la exposición que se va implementando. En esa época todavía se estaba trabajando con halógeno, es un proyecto que quedó muy rápidamente totalmente obsoleto por esa razón, porque en ese minuto no había un equipo museográfico satisfactorio, digamos, con fuente LED, y también por un tema de presupuesto no se podía adquirir tal equipo el año 2009. Entonces nos quedamos en halógeno y un proyecto que quedó obsoleto en muy pocos años. Otro proyecto que el Museo Chileno de Arte Precolombino, la Sala de Chile antes de Chile, que es un proyecto en el cual colaboramos con el arquitecto Smiljan Radic, en el cual se trabajó en el proyecto de iluminación arquitectónico a partir del 2010 y sin tener un proyecto museográfico. Entonces ahí tuvimos que pensar más bien una estrategia para el día que tengamos un proyecto museográfico poder recibirlo de forma satisfactoria. Y se diseñó el edificio, se diseñaron los sistemas que podían recibir cualquier tipo de exposición el día de mañana. ¿Cómo se hizo? Básicamente con una grilla a piso que permitía, que autorizaba salidas en el piso en cada 2 metros, en caso que se quisiera implementar una vitrina que tenía que ser alimentada con energía y con señal. Y también a nivel de cielo se implementó una grilla de riel bastante
como si fuera una sala de exposición, digamos, para poder el día de mañana recibir la exposición. Después hubo un museógrafo que se llama Geoffrey Picard, del British Museum, que él implementó la museografía, diseñó la museografía y colaboramos con él con la cosa final de la implementación de fibra óptica y regulación y los equipos. Un trabajo también en esa sala que se implementó con Cilian de apoyar con luz artificial la entrada de luz natural, y un proyecto que se terminó el año 2013. Otra exposición, una exposición que se hizo el año 2007 en la Sala Mata, de Jorge Brandmeier, se llama Cautivas, y donde ahí el concepto es muy, muy simple. Es un baño de muro con un blanco neutro que permitía iluminar de forma satisfactoria para el fotógrafo, el Jorge Brandmeier, su trabajo, y a su vez generaba una zona en el centro de la Sala Mata bastante oscuro, y eso generaba como una tensión. Era bien impresionante de estar en un lugar casi oscuro viendo a estos retratos, a esta mujer cautivas de la cárcel, que nos estaban mirando con unas miradas bastante potentes, y eso era, digamos, no había que agregarle más cosas. La iluminación ahí es un sistema muy, muy simple, pero que responde a la tensión creada por la exposición, por la museografía, por la expografía. Esta es una exposición que se hizo en el Museo de la Moda, que se llama Recordando a Diana, en la cual colaboramos con nuestras colegas Francisca Nicoletti y Francisca Mackenzie de 12 Volt. Y en esta exposición, al final, uno de los intereses de la exposición fue que entramos muy, muy temprano con el equipo de museografía de Amercanda, y trabajamos en conjunto en los conceptos de la museografía junto con la iluminación. Y ahí fue importante porque uno de los temas era tratar de darle cierta espacialidad a una sala que en realidad es bastante estrecha, a vitrinas que no tienen tanto espacio. Entonces se implementaron varias cosas que permitieron ayudar con esto. Una primera cosa es que se usaron bastante material brillante, se hizo un poco como un palé de glass, digamos, que eso permitía, por los reflejos, abrir un poco de espacio. Por otra parte, se hizo una iluminación cenital de todos los pisos de la vitrina, que se recubrieron con una superficie blanca satinada, muy bonita, y eso permitió también de ampliar la sala, darle más espacialidad y también más claridad, porque ahí hay que pensar que también por temas de conservación, en lo que es textil, estamos limitados en general, y es el caso, estamos limitados a una luminancia de 50 lux sobre los vestidos. Entonces muchas veces son lugares que son receptivos como un lugar muy oscuro, y esta estrategia permitió también, al final, iluminando los pisos desde la vitrina con la fibra óptica. Eso refleja, y como ven aquí en la imagen, los cielos terminan iluminados. Entonces eso termina dando una sensación general de iluminación a una sala que es bastante normalmente estrecha y oscura habitualmente. Entonces ahí fue interesante esa cosa colaborativa con los museógrafos que escucharon, digamos, nuestras ideas y que permitieron integrar museografía e iluminación de tal forma que el resultado sea satisfactorio. Esta es la misma exposición. Ahí realmente lo que hicimos básicamente era levantar esta alfombra roja para darle cierto dinamismo, porque era una vitrina muy grande en un solo vestido
el vestido, una copia del vestido, pero que es igual al original de Lady Di cuando se casó. Pero eso carece un poco de vida, entonces tratamos de darle movimiento y liviandad a nivel de piso. Todo eso, toda esa exposición está iluminada con un sistema de fibra óptica, que es un sistema que diseñamos e implementamos en el año 2005, 2006 en el museo, que tiene 1800, perdón, salidas de fibra óptica con terminales que funcionan como unos pequeños planos convexos en teatro, o sea que uno puede mover la fuente y ir abriendo y cerrando el haz, y también uno puede poner filtros que permiten modificar el color de la luz. Esto es otro proyecto que el Museo Mapuche de Cañete, un proyecto de la DIVAM, que se terminó el año 2010, que es un proyecto que fue bien interesante porque fue un museo que se hizo en un proceso participativo con todas las comunidades mapuche del lugar, de tal forma que ellas se apropiaran del museo y también que el museo finalmente esté diseñado según la cosmovisión mapuche y no según la cosmovisión occidental. Entonces eso le dio un plus interesante. Ahora hay un museo en el cual no teníamos tantos recursos y por ejemplo en esta sala hay pocas cosas, sino que hay un wampu que se ve en la foto que está en bastante mal estado, pero ahí uno ve que con un backlight, con una foto de la isla Mocha y una iluminación sugerente del wampu, uno logra crear un ambiente que también es algo escenográfico y que atractivo, digamos, a pesar de la pieza no ser muy buena ni en muy buen estado, y el lugar en sí ser una sala que no tiene, digamos, grandes cualidades arquitectónicas. Es a el mismo museo, entonces ahí es como una parte de acceso del museo, y ahí también en el 2010 todavía estamos, ahí los bañadores de muro, los wall washers todavía son halógenos, y aquí en la parte del eje del tiempo estamos ya con tecnología LED, o sea, es un momento que estábamos con proyecto mixto, digamos, comenzando a embarcar cada vez más LED, pero todavía no teníamos los equipos suficientes o no teníamos los recursos suficientes muchas veces. Es el mismo museo y una sala, una de las tantas salas del museo, que está con también una tecnología mixta, porque tiene una parte de bañado de muro en halógeno. La iluminación interna de la vitrina está hecha con fibra óptica, en esa época también, tecnología metálico, descarga. Hoy día todo eso sería obviamente de tecnología LED. Casa de los Matas, que es un proyecto del 2016. La Casa de los Matas es un monumento histórico en el cual se nos encomendó hacer un proyecto de remodelación, de iluminación, sin tocar el edificio, porque no se iba a hacer más obras, ni de pintura, ni de reparación. Entonces el proyecto tuvo que ser muy preciso en la integración de los equipos a la arquitectura y sin tocar, sin perforar el edificio. Entonces fue todo un desafío en ese sentido. Y después, cómo integrar sistema de iluminación museográfico para una sala de exposición adentro de una arquitectura patrimonial, con maderas, con vigas. Entonces tratamos de desaparecer o de hacer desaparecer los sistemas de iluminación para mostrar la arquitectura y pasar a un segundo plano. En el segundo piso que vemos aquí a la derecha, hay un sistema de un riel que es sobre un perfil que tiene a su vez una fuente
lineal hacia arriba para mostrar el techo de madera, y ahí los equipos de iluminación también museográfica. Ahí eso quedaron un poco más grande porque los cambiaron por un tema de presupuesto. Y a bajar costo, los equipos crecieron de escala, cosa de los proyectos, ¿no? Este es un proyecto más reciente, del 2018, que se hizo en el Centro Cultural de la Moneda, que son Ballena, Voces del Mar, de Chile. Y ahí se trabajó desde el inicio también en un proceso bastante colaborativo con los museógrafos del Centro Cultural. Y nosotros, a nivel conceptual, llegamos a que el concepto que tenía que llevar la iluminación sería el concepto de inmersión. Entonces planteamos eso a nivel concepto y planteamos la posibilidad de pintar el cielo de la sala en azul y de poder proyectar luz desde los elementos museográficos para tratar de generar esta inmersión. Esto está hecho con gel de teatro, con filtros de teatro, ¿no es cierto? Y se hicieron pruebas en laboratorio de las pinturas, de los filtros, para llegar a un resultado que nos pareciera todo interesante para crear esta inmersión en este mundo de las ballenas. La otra sala de la misma exposición, donde ahí hay una cantidad de botellas PET que representan la basura que lamentablemente albergan los océanos y que nosotros utilizamos un poquito como una escultura y jugamos con luz con esta cantidad de botella PET, con luz también, con filtro, con color, para darle un ambiente a la sala y darle un peso también visual a esta cantidad de basura que está en los océanos. Otra exposición del Centro Cultural, que es la exposición Mito de Roma, que es una muestra de los museos del Vaticano que llegó a Chile en la ocasión de una visita del Papa en el 2018. Y ahí es un trabajo más bien, una cosa más clásica, ¿no es cierto? Pieza de escultura más clásica y un trabajo mucho para nosotros de regulación, de intención, obviamente, de saber a dónde queremos poner la iluminación y cómo queremos iluminar cada objeto. Pero sobre todo para nosotros se transforma en un trabajo de mucho filtro, mucha gelatina, de corrector, de difusor, de frost y de cartulina, porque para poder cerrar los haz o poder limitar la proyección de la luz a cierta parte del escenario, con equipos que no son equipos tan dedicados, digamos, que no son tan específicos. Y eso es bien importante porque al final la luz, si está bien puesta y bien dosificada, permite lograr destacar la tridimensionalidad, modelar, ¿no es cierto? Destacar la calidad de los materiales, los colores de los materiales, y siempre esas escenas son el resultado de finalmente varios efectos de iluminación que se apilan. O sea, hay una iluminación frontal, uno rasante, un contra, y esto se va matizando después, programando a través del sistema de control cada efecto a un nivel para lograr lo que ven ahora en pantalla. Espero que es un resultado donde tratamos de poner en valor con la mayor sensibilidad posible las obras que tenemos que iluminar, que son los actores de las exposiciones. Esta es una exposición de Turner, de las acuarelas, que se hizo en 2019, y iba a decir el año pasado, porque claro, el año pasado como casi no existió.
Y ahí el desafío era de también un tema de conservación. Las acuarelas de Turner, por ser acuarela a papel antigua, tienen un nivel de conservación bastante exigente, que es un máximo de 50 lux. En realidad, el curador conservador que viaja con la exposición de la Tate, exigía que estemos en 35, 40 lux máximo. Entonces ahí desarrollamos una estrategia que tratar una vez más de tener una sensación de luz en la sala. Entonces una primera cosa que permitió fue una cosa de escenografía donde se puso un velo en todo el fondo de la sala retroiluminado, que eso daba una sensación de luz. Y después lo que hicimos fue iluminar los paneles con un baño de luz, ¿no es cierto? Un wash de base con 20 o 20 y poco lux de nivel. Y después cada obra tenía además una iluminación puntual con un equipo que viene sobre la obra. Ahí eso tuvo que hacerse con un equipo halógeno, que es lo único disponible que tenemos para a 5 metros iluminar superficies tan pequeñas. Entonces es un equipo antiguo, AR111, que se tiene que atenuar mucho. Entonces además hay que filtrarlo con filtro de corrector, de esos un poco azulitos, que no son color, pero que permiten bajar la temperatura de color. Y a pesar de tener un halógeno muy atenuado, de seguir mostrando con cierta calidad lo azul y lo verde de las acuarelas, ¿no? Y no perder los colores, que no se vaya todo al amarillo, al naranjo, como pasa habitualmente. Entonces, esas son las estrategias que nos permiten llegar a esta solución. Es mucho trabajo de montaje, de detalle, de regulación, de montar los filtros, de fabricar todos los attachments, los snods y los distintos cosas que le hacemos al equipo que son para cada exposición. Otra obra que es un poco distinta, porque es una obra en exterior del artista Fernando Prats, que fue creada a la ocasión de la COP25. Fue un concurso público del MOP que se ganó Fernando junto con el arquitecto Elton Lenitz y Cruz Mandiola. Y ahí había varios desafíos. Uno, como siempre en la obra de arte, yo creo que cuando uno tiene que integrarle iluminación a la obra misma, un desafío es integrarse, entre comillas, desaparecer para mostrar la obra y no los sistemas de iluminación. Y ahí otro desafío era no contaminar. O sea, teníamos un desafío de no contaminación lumínica, cosa que tenemos siempre porque es una responsabilidad que tenemos de no iluminar los cielos ni las aves. Y por otra parte, tener un consumo energético muy acotado, siendo esa escultura normalmente la escultura principal del acceso de la COP25, que como todos saben, finalmente se canceló. Eso fue un proyecto que se desarrolló en poco tiempo, en 3 meses, en el cual también tuvimos que hacernos cargo de la producción y de ir a montar y regular los equipos arriba, que son unos equipitos chiquititos que están, hay 3 equipos en cada columna, en cada fachada de cada columna, o sea, hay 6, y ir a regular estos equipos, que son equipos de 3 grados, que tienen que apuntar perfectamente al piso. Entonces tuvimos que nosotros, con nuestro eléctrico, hacernos cargo de ese trabajo para que quede perfectamente regulado. Otro proyecto que está casi a punto de terminar, yo creo que si todo sale bien, va a entrar en marcha blanca antes del final de este mes, que es el Museo Arqueológico La Serena, en el cual trabajamos con el Servicio de Patrimonio Cultural desde hace
muchos años, un proyecto que lleva más de 5 años en desarrollo, y en el cual una gran colección del norte chico, de los Moyes, Diaguitas, de toda esa civilización del norte chico, y hay una gran cantidad de piezas, y ahí hicimos un sistema, digamos, que un proyecto que fue evolucionando, digamos, con cierta flexibilidad. Entonces decidimos de varios sistemas de iluminación en las vitrinas, que tienen un sistema de iluminación general de la vitrina, en un equipo que están arriba y que acceden una base, una luz de base, podríamos decir. Tenemos sistemas de fibra óptica que iluminan con acento las piezas destacadas, importantes. Y después tenemos un sistema de plinto que diseñamos con retroiluminados que permiten tener una iluminación desde el piso, y eso más los inforiel que están al frente de la vitrina, por fuera, que yo también tiene un sistema de retroiluminado con backlight. Y esos son los 3 sistemas, más algunos muebles que tienen también iluminación incorporada que les voy a mostrar. Entonces después todo eso se va instalando, regulando en función a demanda de la museografía, que es algo que muchas veces va evolucionando durante el proyecto. En este proyecto hemos logrado tener esa flexibilidad, digamos, esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Eso fue algo bien positivo. Es otra vitrina del mismo museo, donde aquí tenemos en esta repisa unos sistemas lineales que están incorporados, que permiten iluminar las piezas que están presentadas en la repisa, ¿no es cierto? Que no son piezas clave, pero que tienen su nivel de iluminación. Y obviamente cada uno de los sistemas de los cuales hablé se regulan y se atenúan por forma independiente, y esto está grabado en un sistema de control de tal forma que cuando entra el guardia en la mañana, aprieta el botón on y todo el museo se prende solito a todos los niveles que están grabados de cada elemento, inclusive las cosas dinámicas cuando las hay. Y para terminar, una exposición muy reciente que se hizo el 2020, la única que hicimos el 2020, que se hizo hace poquito en el Centro Cultural de la Moneda, que es del artista brasilero Ernesto Neto. Y en esa exposición es bien interesante porque cuando tuvimos las reuniones de preparación con Ernesto, que fue en febrero del año 2020, él nos dijo, no hay que iluminar las obras, solo luz reflejada. Entonces, el concepto que se usa bastante en arte contemporáneo, de la caja blanca, digamos, en oposición a la caja negra, de tener la luz que provenga desde el ambiente. Muchas veces los museos tienen sistemas de luz natural, que son mixtos, y eso ayuda en esos efectos. En este caso no teníamos ingreso natural, o casi no tenemos ingreso natural. Entonces se hizo un baño de todos los muros pintados blancos, y eso permite que esta pieza que tenemos al frente no tiene que estar iluminada. Ahora, una cosa que es bien interesante, que cuando uno trabaja con un artista vivo y que el artista participa del montaje, como fue el caso de Ernesto, que estaba aquí y que participó mano a la obra de todo el montaje, finalmente en camino se cambió de idea, y en la segunda sala, que es la sala Pacífico, él decidió que ahí sí podíamos iluminar las obras, y al final quedó, entre comillas, un sistema de iluminación más tradicional, en el sentido que la luz va más bien hacia las obras que solo en reflejo hacia los muros. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Pascal. Espero que no fui tan largo, no, estoy adentro, un un poco poco. fuera de tiempo, Ya, pero bueno, perdón. ahora recuperamos. Pero muchas gracias. Y puedes dejar de compartir para darle la palabra a Ramón. Hola Ramón, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola, hola. Bueno, voy a compartir. A ver. Bueno, ¿ven algo? ¿Se ve algo? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ya, y me escucha, ok. Bueno. Bueno, larga jornada hoy día, ¿eh? Vamos quedando ya. Una Pero maratón de luz. sí, muy impresionante porque entretenida además, porque bueno, con todos los años de circo que uno tiene, a mí me impresiona mucho la cantidad de interés, la cantidad de gente dedicada a la iluminación, cómo ha crecido, y también cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos 50 años. Porque yo llevo 50 años haciendo luz, digamos, tanto en arquitectura como en teatro, y cómo el cambio de tecnología ha implicado también un desarrollo mayor, un cierto nivel de libertad, mucho mayor que antes. Se han reducido los tamaños de los elementos, se ha compactado, y en el teatro eso ha tenido también mucha importancia. Bueno, pero vamos al punto. Bueno, yo voy a tocar un tema que, bueno, me apasiona, en el cual estoy involucrado hace muchos años, que es entender un poco, compartir con las personas que están participando, un poco el approach, el punto de vista, cómo uno se aproxima a un diseño de luz escénica, artes escénicas, performativa. Obviamente que la iluminación es parte de un todo. O sea, en las artes escénicas uno no trabaja solo, uno trabaja en equipo, un poco yendo a lo que hablaba Douglas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área de influencia de uno? O sea, uno tiene que estar compartiendo permanentemente decisiones. Y el objeto de iluminar en teatro o en el espectáculo son las historias. Uno ilumina historias, uno ilumina personajes, acontecimientos, situaciones humanas que tienen que ver con el comportamiento psicológico del ser humano. O sea, el teatro trata de eso, la ópera trata de eso, los títeres tratan de eso. Entonces, y todos los géneros escénicos tienen que ver con el comportamiento humano. Obviamente que son seres, son personajes en espacios, pero en espacios que están acotados también espacialmente, topográficamente y en el tiempo. Es muy importante. Y todo es conducente, todo el trabajo de iluminación y de diseño es para generar una magia, para generar una ilusión, que nos saca de la realidad. Nos saca de la realidad para poder reinterpretarla. Entonces, antes de mostrar las imágenes, porque voy a mostrar muchas imágenes, pero voy a poner solamente un texto. Lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? No voy a entrar en el detalle, pero hay dos parámetros fundamentales, dos columnas que nos ayudan a construir el concepto de la luz en el espectáculo. Uno son las propiedades de la luz y lo otro son las funciones de la luz. Entonces, las propiedades son inherentes al ADN de la materia lumínica. O sea, y hay cuatro propiedades fundamentales. Una es la intensidad, la otra es el color, la otra es la forma y la otra es el movimiento. Esas son inherentes a lo esencial de la raíz de la luz. Toda luz tiene intensidad. Puede ser en la oscuridad total, el oscuro total, o llegar al máximo que es para nosotros la luz solar, la divinidad, ¿no es cierto? Y tenemos en las culturas, la representación del sol, los aztecas, los egipcios, ya es la máxima expresión, ¿no es cierto? La potencia máxima. Y nosotros nos movemos entonces en las intensidades. También trabajamos con el color. Toda luz tiene un color. Ahí están las teorías de la luz, tanto la teoría aditiva como la sustractiva, no vamos a entrar en eso, pero hay una gama de color que tiene que ver con el espectro y nosotros podemos alterar el color, ¿no es cierto? Después toda luz tiene una forma que va desde lo más concentrado hasta lo más difuso. O sea, podemos pasar
de una luz muy dura, solar, un rayo muy preciso, hasta la del día nublado, ¿no es cierto? Y ahí pasamos por los estados que son muy atractivos que tienen que ver con todas las ópticas, los espejos y los lentes que nos permiten variar la forma y controlar la forma. Y después está la otra que es muy interesante, que es la del movimiento, porque todas estas tres anteriores tienen una variación en el tiempo, se pueden cambiar en el tiempo. Y en el teatro uno compacta el tiempo. Uno en una obra de 2 horas, 3 horas, puede hacer pasar muchos días o muchas estaciones. En una hora uno puede pasar, digamos, años o de la lluvia al frío, a la nieve, en un poco tiempo, y la gente lo cree, digamos, en la medida que lo estás construyendo bien. Ya, de las propiedades que son inherentes al ADN, vamos a ir a lo que es más importante, que son las funciones. ¿Para qué uso la luz? Y ahí empieza el problema o el aspecto creativo. La luz es para ver, componer, motivar y generar atmósfera. Esas son las funciones. Yo trabajo con eso, digamos, se pueden interpretar de distintas maneras, hay distintos iluminadores que lo llaman de otra manera, pero básicamente la luz es para ¿qué? Ver o no ver. O sea, yo hago una función selectiva, me permite seleccionar lo que veo, agrupar, o puedo hacer desaparecer elementos. Puedo componer, que es muy importante, que es el tema de comprender lo tridimensional de un objeto. ¿Alguien está hablando ahora y se escucha fuerte alguien hablando? No sé quién tiene abierto el micrófono. Eso. El tema de la composición es importante porque es una función de la luz que nos permite entender las 3 dimensiones de un objeto. Y esto se puede producir tanto como composición, la posición de los elementos de iluminación, el ángulo, pero también con un tema del claroscuro al cual se refería, digamos, Rafael anteriormente, que es fundamental. El tema del claroscuro que viene, digamos, del barroco, de la construcción de la luz y la sombra, eso nos permite generar también volumen, y también podemos generar claroscuro no solamente con luz y sombra o blanco-negro, ausencia o presencia, también por distintos colores, por composición de opuestos de colores. Uno puede generar volumen con una construcción de color, digamos, lo que se llama con colores partidos. Entonces, y iluminando la sombra. O sea, las sombras pueden tener mucho realce. Después, la función de la motivación es una función que corresponde a comprender la esencia de esa luz. O sea, en cierto tipo de obras o de espectáculos es importante la verosimilitud del origen de la luz. O sea, entender qué tipo de fuente genera esa luz. O sea, si es una luz solar, si es la luz de la luna, si es la luz de una lámpara o de una chimenea, de una linterna. O sea, hay ciertas obras que requieren de que la motivación o el naturalismo de la fuente sea comprendida y que uno crea en ella, aunque no la vea la fuente. Eso es re importante. Uno puede entender la luz sin ver de dónde viene, pero asocia. Y después, finalmente, la gran construcción con todos estos elementos anteriores es la construcción de la atmósfera, o sea, en el fondo el estado psicológico. Y ahí entramos en el momento de lo emocional, ¿no? Se trata de generar estados emocionales, se trata de afectar a la psicología del espectador, ¿no es cierto? Cuando manipulamos estos elementos, tanto la intensidad, el color, la forma, el movimiento, y construimos con las funciones, vamos a llegar a una construcción atmosférica. Ahora, cada obra puede tener estas 4 funciones en posición variable. No quiere decir que una obra siempre sea la composición la predominante, porque uno puede decir ya, el primer acto de esta obra me interesa la visibilidad, pero en esta otra escena, más importante la motivación, y en esta otra es la composición, y finalmente, a lo mejor al final, es la atmósfera. Entonces, estas funciones siempre están jugando, están presentes, pero jerarquizadas de una distinta manera. Bueno, eso es una introducción rápida para poder entender cuáles son los parámetros de manejo. Obviamente hay tecnología, la forma, no vamos a entrar ni en la óptica, ni en los temas de control, pero hay un guión, uno construye un guión y uno dinamiza la luz. Entonces, esto tiene variación en el tiempo. Voy a
mostrar algunas imágenes. Cuando yo parto trabajando, estos son bocetos muy antiguos, son de un Hamlet del año 79, yo parto dibujando la luz. Trato de dibujar la luz, trato de dibujar, digamos, la situación en la cual están envueltas los personajes, de dónde llega la luz, de dónde provienen las personas, cómo se organiza el espacio en base a la luz. ¿Ah? Estos son un par de bocetos que después redundan en una foto de escena que no sé cuánto pueden ver, porque aquí hay mucho negro, es muy oscuro esto. Claro, esta es la primera escena de Hamlet, cuando él se encuentra con el fantasma de su padre. Entonces, obviamente, aquí es re importante la dramatización, o sea, la introducción del oscuro, de la no luz, es muy importante. Digamos. Uno en el teatro parte del negro absoluto y va levantando con luz los elementos que necesita. Entonces, ilumina lo estrictamente necesario en ciertas situaciones donde lo dramático es lo más importante. Aquí, claro, es la aparición del padre, el fantasma, en un espacio que después lo vamos a ir revelando. Posteriormente, es la misma obra, pero es una escena más festiva, la llegada de los comediantes, es un momento de transición antes que venga ya, se desencadene la tragedia después. La famosa escena clásica, ¿no es cierto?, del sepulturero. Bueno, aquí vimos cómo, después vamos a ver más adelante algunos planos, ¿no? Aquí tenemos otra obra donde hago un storyboard. Un storyboard que es las escenas en secuencia, de dónde viene la luz, dónde están las personas. Es como una ayuda de memoria, ¿no? Es una pauta que uno va armando. Ahí está Entonces, si hay una luz artificial, esta obra es bien naturalista. Hay una lámpara de sobremesa, una lámpara de aceite. Esta es Casa de Muñecas de Ibsen, una obra muy naturalista, una obra, es un hito en la dramaturgia del siglo XIX, digamos, es un momento crucial, diríamos que es la primera obra en que la mujer se emancipa, digamos, y es una obra que quizás es la primera obra feminista, donde ella se revela a la autoridad del marido, al sometimiento, digamos, de la verticalidad del matrimonio. Entonces es una obra muy tremenda, muy hermosa, pero que también tiene una cosa muy natural de comportamiento. Y bueno, vamos a ver las fotos algunas. Bueno, aquí está el boceto, hay un boceto, un dibujo, técnicas mixtas, acuarela, lápiz, del espacio, en una casa destapada. Y aquí ya vemos fotos de escena, el día de la Navidad, los niños han llegado, es todo un ambiente muy dulce, entre comillas, todo muy tranquilo, natural, nadie sospecha lo que se va a venir. Bueno, y aquí para terminar, bueno, está el final del primer acto donde ella toma una decisión y se va a rebelar, digamos, contra la presión de su marido. Y naturalmente aquí vemos que hay mucho menos luz, la luz es mucho más rasante, estamos en Noruega, en día de Navidad, en un día de invierno, una luz rasante, una sola luz, una larga sombra, y el resto de la casa se ve apenas en la penumbra. Aquí tenemos otro ejercicio. Esta es una ópera de Don Giovanni de Mozart, Teatro Municipal de Santiago, y aquí también estoy mostrando distintas maneras de abordar. Está el boceto y después la maqueta. Y la maqueta haciendo pruebas de luces también. La maqueta sirve como con pequeños foquitos chicos, ¿no es cierto?, con dicroicos, LED chicos, ahora antes eran dicroicos, lamparitas, con linterna, ahora hasta se usan los celulares, digamos, para poder probar. Pero tratar de interpretar lo del boceto en la maqueta, ¿no es cierto? Después tenemos fotos de la escena misma, una de las escenas. Otra escena de otro montaje del Don Giovanni, en que tenemos aquí, podemos analizar las funciones. Vamos viendo cómo se va transformando, aquí hay una motivación naturalista, todos entendemos que es el crepúsculo. Estamos viendo la puesta de sol, vamos a ver lo que va a venir después, que es la confusión que se produce entre los personajes, porque Don Juan y Leporello se cambian los roles, se hace un travestismo. Entonces viene toda una confusión nocturna después. Entonces tenemos un panorama iluminado esfumado, con luces arriba, luces abajo, backlight, proyecciones de nubes que están moviéndose lentamente, y vamos perdiendo visibilidad
para ir entrando en una situación más atmosférica, ¿no es cierto?, y más dramática. Bueno, otra escena de esta misma más tarde, donde ya la confusión es máxima, o sea, aquí la visibilidad es cero. O sea, aquí al revés, no hay que comprender, no hay que saber quién es quién. Aquí hay una confusión, y tanto la confusión que tienen los personajes, porque los campesinos tienen que confundir a don Juan con su sirviente, y el público tiene que pasarle lo mismo. Por lo tanto, aquí no importa no verlos, aquí lo que importa es la confusión. Entonces la luz ayuda a esa confusión. Y obviamente, bueno, la escena final, que es la más dramática, es la muerte de don Juan que se va al infierno. Y aquí aparece un elemento que es re importante, que quiero mencionarlo, que tiene que ver con lo que yo llamo el ciclo solar y el ciclo antisolar, que tiene que ver, es una analogía del ciclo circadiano. O sea, nosotros vivimos 24 horas, de las cuales 12 horas vivimos bajo un régimen de luz natural. La luz para nosotros siempre viene de arriba, de un ángulo, va bajando, en la mañana sale el sol detrás de la cordillera, 20 grados, 25 grados, va subiendo a 45 grados, llega al cenit, ¿no es cierto? Y después llega hasta la tarde. Y para nosotros lo normal y toda la luz en general, hasta en las instalaciones, muchas, la luz viene de arriba, ¿m? En las calles viene de arriba, en las plazas. Pero nosotros hay otros 12 horas de nuestra vida que no la vivimos bajo el régimen solar y que es la parte de la luz que interesa en el espectáculo y en la construcción del drama, que es el ciclo antisolar. Cuando el sol se puso, se fue para el otro lado, ¿no es cierto? Y no lo vemos. Pero cuando aparece la luz por abajo, por el piso, quiere decir que algo raro está pasando, ¿no es cierto? Para nosotros no es natural que una luz venga de un hoyo en el piso. O sea, si nosotros estamos caminando por el campo en la noche, bajo la luz de la luna, y se abre una grieta y sale luz de esa grieta, nosotros no vamos a ir caminando con tranquilidad, o sea, vamos a ir arrancando. O sea, es algo raro porque aparece el mundo sobrenatural, que ha sido explotado en la historia, en la pintura, en la iconografía, en los murales, en los frescos de las iglesias. Bueno, y en el espectáculo también. Aquí estamos viendo, yo sin explicarles para ustedes esto es sobrenatural, porque está saliendo fuego del piso, sale luz del piso, y claro, y don Juan se va a hundir a los próximos segundos, se va a hundir. Hay una trampa que se hunde y se lo traga el humo y el fuego. Entonces, es re interesante el mundo del ciclo antisolar, que uno lo utiliza mucho en el espectáculo, ¿no? Y bueno, de hecho, los niños juegan a ponerse una linterna aquí abajo, ¿no es cierto?, debajo de la pera, y hacerse porque, bueno, un juego al fantasma, a darse miedo. Pero es un evento que es muy útil, el cual uno lo utiliza porque el ser humano no está acostumbrado a vivir en situaciones de luz sobrenatural, y fantasmagórica. Aquí pasamos a otra obra, esta es una obra chilena. Estoy mostrando proyectos que yo he hecho, más fácil para mí, y de los cuales yo he hecho tanto el diseño de la escenografía como el diseño de la luz, o sea, el diseño integral. Entonces, yo voy concibiendo el espacio en función de la luz y voy construyéndolo, en algunos casos, con el mínimo de elementos necesarios. Esta es una obra que correspondería a un realismo mágico chileno, ¿no? Una obra de Heiremans, una obra muy poética, muy bonita, que ocurre en un circo pobre. Aquí vamos a ver, digamos, vemos el inicio de la obra, la instalación del circo, es una mezcla entre un interior y un exterior, siempre es bastante mágico todo, ¿no? Vemos situaciones de distintas escenas, o los miembros del circo entrenándose, o la reunión del Tony Chico, del niño con el payaso, donde le está enseñando y donde está soñando, porque el sueño de Landa, que sea el personaje principal, es llegar al mar, ir a Valparaíso. Entonces se enrola y se contrata en un circo para poder llegar al mar. No conoce el mar. Entonces juegan a que están en un barco y se transforma entonces en una situación como de navegación, con oscilación de la luz y eso. Bueno, y aquí ya vemos situaciones más dramáticas. La de arriba, a mano izquierda, es la muerte de Landa, porque, digamos, es muerto de un disparo. Entonces vemos la luz acompaña es una luz también muy rasante, muy acostada, que muestra lo mínimo. Y es pura composición y atmósfera esto.
y la otra también la dueña del circo, ¿no es cierto? Que está en la escena previa a la muerte, ¿no? Vemos que entonces hay mucha construcción de primer plano, segundo plano, uno va, digamos, dosificando, poniendo la luz donde estrictamente la necesita. Esta es la escena final. La escena final del Tony Chico es el niño que, que ve finalmente Los Ángeles, porque en este viaje a Valparaíso, el Landa había tenido unas visiones de unos ángeles, de unas mujeres vestidas de blanco a la orilla del camino, que son como las dulceras, las que venden dulces chilenos ahí en Melipilla, digamos. Es un poco esos elementos costumbristas chilenos que se transforman en una dimensión poética, alegórica, metafórica. Y aquí aparecen los ángeles. Entonces, en todo este espacio que era un circo muy pobre, bueno, aquí atrás tenemos un trabajo bastante elaborado, que hay un screen, hay una gasa, hay un tul que tiene, digamos, 12 metros de ancho por 7 metros de altura, negro, que es un tul sin costura, que permite, digamos, enmascarar. Y uno se ilumina detrás del tul, aparece, y si ilumina por delante el tul desaparece, y se puede también trabajar con color sobre este tul, es como un panorama translúcido. Se usa bastante en teatro, sobre todo en ópera, después vamos a ver otro ejemplo. Entonces esto permite revelar formas al mínimo, como apariciones mágicas, ¿no es cierto? Bueno, estos efectos mágicos que se hacían a final del siglo XIX, la linterna mágica, todo, son apariciones y desapariciones. Bueno, quien ve entonces a los ángeles es el niño, y no, porque Landa ya murió. Otro ejercicio de probar con maqueta. Esta es una de las obras más importantes de la dramaturgia norteamericana del siglo XX, se llama El largo viaje del día hacia la noche. La obra empieza en la mañana, digamos, a media mañana, a la orilla del mar, y termina en la madrugada. Entonces, aquí sí que es importante el tiempo, y aquí la luz fue tratada casi como si hubiera sido una película. O sea, fuimos iluminando, y vamos a ver la foto. La luz salía por el lado izquierdo, tenemos la motivación naturalista, este era un montaje muy a la norteamericana, era casi como película gringa de los años 50, estaba hecho así. Entonces tenemos toda la fuente de luz al lado izquierdo, en la mañana, todos unos parabólicos que pasan por la celosía, está al fondo el cielo, está medio con bruma, porque estamos a la orilla del mar, pero se está viniendo una bruma que se anuncia, y que va a ser también la bruma de la familia. Fue una tragedia familiar tremenda, ¿no es cierto? Aquí son todos dipsómanos, drogadictos, alcohólicos, o sea, es una tragedia feroz. Y a medida que avanza el día, la luz se va corriendo para arriba, y después empieza a correrse hacia la derecha en la tarde, hasta que llegamos al atardecer, al anochecer. Y tenemos entonces el sol que ya se está poniendo, y que va a anticipar a toda la tragedia nocturna. Por supuesto, en un teatro es re difícil hacer esto, porque nosotros no tenemos el sol de verdad. Entonces hay que reconstruir un sol artificial. Y este sol está hecho de varias maneras. O sea, hay unos equipos puestos en batería detrás de esta celosía, a muy pocos metros, a 2 metros ni siquiera. Y obviamente con una fuente de luz ahí no va a producir esa celosía proyectada en el piso de esa manera. Entonces se reconstruye eso con proyectores elipsoidales sobre, arriba, digamos en el puente, sobre la ventana, con gobos, que están cortados a mano, hechos por nosotros mismos, cortados con tip top en lámina de cobre, y hacemos que la proyección se meta para adentro. Entonces produce una verosimilitud. O sea, aunque no sea exactamente igual, pero el público cree, la gente cree, digamos. Y aquí ya entramos en la noche misma, en la bruma se escucha el faro de niebla, porque hay una, digamos, entró la neblina en el puerto, en la bahía. Bueno, esta creo que es la última, hay más fotos, pero no las puse todas por tiempo. Y después baja la madre vuelta loca en el vestido de novia, se prenden las lamparitas de a poquito. Entonces es todo muy en una secuencia de verosimilitud, con el uso de la luz en una casa, como ocurriría en unas, digamos, 13, 14 horas. Aquí la hora dura casi 3 horas.
2 horas y media. Nosotros en 2 horas y media, 3 horas, tenemos que compactar el tiempo de unas 16 horas, desde, como les decía, desde la mañana hasta la madrugada del día siguiente. Aquí otro ejercicio, digamos, otro trabajo, son todas puestas. Estos son los bocetos de la ópera Peter Grimes de Britain, Teatro Municipal. Este es un dispositivo escénico que se movía, el piso, los muros, todo se movía para todos lados. Vamos, bueno, ahí están los bocetos. Después viene la maqueta, donde probamos, hacemos los ejercicios, probamos con la luz y sobre todo los cielos. Esta es una obra que ocurre en Cornwall, en Inglaterra, en una caleta de pescadores. Entonces, el tema de la atmósfera es súper importante. Y aquí, bueno, me inspiré mucho en Turner, ya que estábamos hablando de Turner antes. Claro, la atmósfera inglesa, ese asunto de una caleta de pescadores, en el tema de la bruma, la humedad, vamos a ir viéndolo en estos cielos que hay atrás, ¿no? Y es una obra bastante minimal, porque si bien es una caleta, un puerto pesquero, prácticamente no se ven nunca los botes. O sea, apenas se ve un botecito que ni siquiera se ve al final, lo vamos a ver en la foto. Se ven un par de mástiles, un cielo que cambia y estos muros que cambian porque se transforman de interiores en exteriores. Y la maqueta también ya con velo, con bruma, un poco cómo va a ser la sensación atmosférica de este lugar que habitan estos personajes tan desgraciados. Es una tragedia esta obra, muy, muy triste. Bueno, y aquí tenemos ya fotos de escena. Ahí tenemos a la profesora, tenemos a Peter Grimes con el niño que lo maltrata, es una historia muy sórdida, nunca queda muy claro si hay pedofilia o no, hay maltrato infantil, y el pueblo lo aísla a este personaje, que lo va a conducir al suicidio. Se va a ir en su bote al mar y se va a internar en el mar, se va a ir al mar en su barcaza. Y vemos los cielos que están compuestos de varias capas. Aquí atrás hay 2 o 3 membranas que están pintadas, que son tules que están iluminados por delante y por detrás. Entonces permiten hacer estos esfumados. Aquí vemos otra escena que ya es de noche. Tenemos unas nubes semiproyectadas, otras nubes que están pintadas, teñidas. Es un trabajo como de teñidos en las telas. Aquí vemos muy poca luz, una guirnalda, porque es un puerto de mala muerte, hay un bar, entonces mínimos elementos que producen ambientación. La escena, digamos, en la tarde, al día siguiente, cuando se junta el pueblo y toma la decisión de expulsar al personaje. Pero vemos otro tipo de cielo, un color más ácido, ahí se trabaja mucho con el color. Y ya la escena previa al final, cuando Peter toma la decisión, tiene su área solo y abandona y se baja por la rampa y se sube a su bote y desaparece. Y bueno, aquí tenemos otro tema importante, que la luz existe, ya lo sabemos todo, pero en la medida que choca con algo, porque la luz sola no existe. La luz en el espacio vacío no se ve. Entonces, para poder ayudar a darle densidad, a materializar un poco la luz, se usan estos elementos como la bruma, el humo, el vapor de agua. Entonces permite construir esta situación que es dinámica y variable, porque siempre es una sorpresa y un azar, porque todo esto depende de la temperatura que hay en la sala también. Cuando uno usa humo y esto, en un concierto rock, en una discoteca no importa nada, pero en un teatro donde la ópera, digamos, la historia es súper delicada, si se te pasa la mano o el humo se va para la orquesta o se va para la sala, la gente se sale de la magia y se desconecta y se produce un corte. Entonces es re difícil manejar estos medios cuando hay situaciones muy tensionales. En situaciones festivas no importa. Bueno, aquí está el plano de luz de esta ópera. El plano de escenografía, la planta, para que ustedes más o menos, espero que alcancen a entender, todos los puntitos rojos son instrumentos. A mano derecha está la columna con la simbología. Aquí hay elipsoidales, freneles, distintos tipos de elipsos, svobodas, proyectoras ADB, estrobo, etcétera, etcétera. Aquí todavía no teníamos móviles. En este año no existían en el municipal las cabezas robotizadas. Después van a aparecer. Entonces tenemos una gran implante de luz, ¿no es cierto?
Normalmente se ponen, hay puentes de luces, hay escalerillas colgantes, posiciones de piso, hay back, hay mucho back, lo pueden ver en el corte, hay luces de piso, hay unas baterías halógenas en el piso, otras colgadas arriba, y después atrás hay una serie de proyectores que provocan nube, humo, en otros casos fuego, lluvia, no sé, manchas. Entonces, el back projection nos ayuda a darle esa tridimensionalidad al espacio y despegarnos, además de todas las baterías de contraluces. Y hay los que se llaman los puentes de luces. Normalmente son 3 puentes de luces en el teatro, uno puede hacer puentes suplementarios, y ahí está la distribución. Cada uno de estos instrumentos tiene asignado un canal, un dimmer, un número, y cada instrumento tiene un filtro, un color, un accesorio. Entonces, este es el plano, este plano de luces no es nada todavía. La luz empieza cuando la empiezas a dirigir. Cada uno de estos aparatos tiene que estar dirigido a una posición, y por supuesto la óptica de cada uno es distinta, y algunos de estos tienen ópticas variables. Entonces, una vez que está todo enfocado, que uno se demora por lo menos unas 2 jornadas en enfocarlo todo, con todo el equipo del teatro, después no quiere decir que la luz está lista. La luz está lista cuando uno empieza a construir la luz. Empieza a decir qué canal, a qué intensidad y en cuánto tiempo. Y ahí viene la construcción del guión, que es la parte más entretenida y la más peluda, digamos, porque se requiere tiempo. Porque cada instrumento uno lo llama, lo prende, para poder verlo, si te gusta, no te gusta, baja la intensidad, sube la intensidad, y es una sumatoria. Uno nunca usa todo, siempre usa partes de estos elementos. Y para una escena usa unos, para otra escena usa otros, y así se va construyendo la secuencia. Aquí tenemos otra ópera, esta se llama La condenación de Fausto, de Berlioz. Aquí hay un trabajo bastante atractivo. Aquí hay una mezcla. Aquí hay una mezcla de espacio real y espacio virtual. Aquí el espacio virtual lo hicimos con el equipo de Light Lab, con Octavio y la Andrea Gana. Vamos a mostrarlo ahora. ¿De qué se trata esto? Este es un espacio que tiene un plano inclinado y atrás tiene un espejo inclinado que es translúcido, que tiene 16 metros de ancho por 12 metros de altura en un bastidor y está inclinado, como a 70 grados. Y este espejo es translúcido. Y delante del espejo hay un tul también. Entonces el espejo nos permite reflejar, tenemos mapping en el piso, y el mapping del piso se refleja en el espejo. Y detrás del espejo hay un back projection. Vamos a verlo ahora. Aquí, por ejemplo, claro, este es el sueño de Fausto. Ahí está Mefistófeles, que lo está haciendo soñar. Es una obra, digamos, bien sobrenatural, pero este es el diablo que está aquí metido, y que está haciendo el sueño de la seducción para que él se enamore de Margarita. Entonces tiene un contexto medio erótico, de poder, y aquí empieza entonces, en cámara lenta, a producirse estos pétalos, estas nubes, estos elementos que son indefinidos, que se construyeron con una animación visual en video, y se están proyectando en el piso, y lo que estamos viendo arriba es el reflejo del piso en el espejo, pero también hay un back projection con una nebulosa, con una constelación detrás. Entonces esto produce una desmaterialización del espacio que flota, ¿no? Y otras escenas son mucho más concretas. Es el mismo espacio, entran los muebles, y el espejo ahora está la gasa, tenemos todo el coro que vemos esa gente que está aquí, que es el pueblo, está detrás de una gasa. Entonces también lo hacemos aparecer y desaparecer. Y el reflejo aparece y desaparece también. Y podemos regular ese espejo. Bueno, este es el encuentro de Fausto con Margarita cuando la seduce, digamos, y con el diablo presente, que lo condujo a que tenga este triunfo momentáneo, digamos, erótico, porque después la abandona, ¿no es cierto? Se acuesta con ella, va a tener un hijo y él la abandona. Otro drama, historias conocidas, ¿no? Aquí tenemos la espera de Margarita, que está con la rueca, ella se va Fausto, se va del pueblo, se va a otro país y la abandona, la deja botada. Y ella espera y nunca llega. Hasta que, entonces es duro. Y aquí entonces esta es una gran área que es muy bella, es una pieza musical preciosa. Entonces ella canta sola en esta espera. ¿Y qué está ocurriendo? No lo vemos ahora, no. Pero está lloviendo. Y está lloviendo en el espejo, pero está lloviendo una lluvia proyectada. Es como que ella
estuviera llorando y está cayendo el agua por el espejo, que es su lamento, su gran lamento. Y aquí ya tenemos, bueno, otra escena cuando el diablo, digamos, hace toda la invocación al mal, y tenemos todos estos son los fuegos fatuos. Los fuegos fatuos son unos personajes, son como unos bailarines, que están vestidos con unos vestuarios que tienen unos accesorios, unas luces LED metidas. Son unos bordados con LED, con los bailarines, las bailarinas andan con las baterías colgando para que los trajes puedan andar prendidos, no andan con cables colgando, sino que, y esto se multiplica por el reflejo del espejo. Es bastante mágico, bastante sobrenatural, bastante entretenido. La música es muy animada, es muy provocadora. Y aquí, bueno, aquí muestro el boceto, ya un boceto digital, virtual, porque había que estudiar un poco la geometría de las escenas finales cuando el pandemonium, cuando él se va al infierno y se va a la cabalgata. Se suben a 2 caballos, estos caballos se van a ir cabalgando hacia el infierno para llevarse a Fausto por haber sido un pecador. Y bueno, tenemos todo un baile de calaveras, hay un coro de máscaras diabólicas. Ahí tenemos un poco el carácter, eso es, máscaras, accesorios, prótesis, calaveras, muerte, humo, es bastante, es como una bacanal, es una bacanal de las brujas. Claro, y este es el plano. El plano es bien simple, no es mucho lo que podemos ver. Aquí ya tenemos mucho más instrumentos, vemos la columna de la derecha. A ver, no sé si la puedo agrandar. Aquí la voy a agrandar. Aquí tengo la simbología, se le alcanzan a ver todo lo que hay. O sea, ahí están las cantidades a la izquierda, en rojo lo que está en uso. Y aquí tenemos toda la familia de instrumentos, de todas las ópticas posibles, desde parabólico, Fresnel, HDMI, Svoboda, cuarzo, mini brut, proyectores, y aquí vienen las cabezas móviles, ¿no es cierto? McMartin, Wash, Roe, que son spot o wash o de ópticas variables. Nada, hasta luz ultravioleta, y aquí luz ultravioleta. Habían 4 elementos ultravioleta porque los vestuarios de los diablos, del infierno, estaban pintados con luz, con pintura fluorescente, entonces se encendía más eso. Y ahí tenemos toda la disposición, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Cada grupo, estos son aparatos, estos son par 64 a 110, entonces están en serie. Entonces, hay dos a ese canal 129, 103, así van serie. Entonces estos van en azul 165, ámbar 285, azul 165. Así van. Cada uno tiene su color y bueno, y así. Y estos son LED, que son ADMX, ahí están los canales de control. Y todo esto va a la consola, todos estos números se controlan de la consola. Así que más o menos es una rápida visión. Después en público también hay unos aparatos, en los balcones de galería o del anfiteatro. Bueno, vamos a seguir. A ver, vamos a ver una obra de teatro ahora. Estamos viendo ópera. Ahora la última sesión de Freud, que fue el año antepasado, justo antes de la pandemia. Una obra también muy entretenida, que es una ficción sobre Freud, un encuentro que tiene con un gran escritor, y el espacio es el estudio de Freud en Londres. Se supone que justo cuando empiezan los bombardeos de Londres, entonces está recién instalado. Aquí tenemos otra imagen de la obra. Esto está hecho en el Teatro de la Católica, en la sala 2 arriba, que es bastante chica, pero también hay una construcción del espacio. Aquí vemos un momento muy atmosférico en que uno se despega un poco del lugar mismo y estamos hablando de los objetos. Freud coleccionaba muchas figuras míticas, egipcias, digamos, figuras sagradas, en las que aparecen. Ahí están aparecidas con pinspot, se van prendiendo, porque se está hablando de una dimensión más sobrenatural en este encuentro de ellos dos. Sobre todo la conversación sobre la muerte, el tema, porque digamos, el otro personaje es un personaje muy católico y Freud era agnóstico. Entonces el tema, hay una confrontación sobre
ideología religiosa. Ahí están todas las figuras en la ventana. Bueno, y la ventana es importante porque la obra empieza al anochecer, digamos, al atardecer, y después sigue de noche. Y empiezan los bombardeos también. Entonces cierran las cortinas para que no se vea la luz para afuera, etcétera, etcétera. Y esta es la escena final, donde viene la gran duda de Freud sobre el tema de la muerte y la religión. Y él queda solo con la luz del amanecer. Y este es el plano, esta es la salita. Vemos que el espacio es más que nada esas dos bibliotecas atrás, la ventana que es enorme, con cortina que se abre y se cierra, y aquí hay una batería de aparatos que cruzan la ventana. La ventana tiene un difusor, tiene un screen, tiene una tela que permite hacer la difusión para que no se vea el haz de luz directamente. Y los aparatos tienen distintas características. Aquí son bastante poquita luz, no es mucha. Estos son par 56, estos son par 64, y estos son, digamos, son parabólicos, etc. Y entonces tienen distintos colores, porque se van mezclando, distintos azules y otros sin color, para ir produciendo el cambio de color. Bueno, si tuviéramos equipo con RGB y con LED, también podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que la luz esté recortada y dirigida a la ventana, que no se desparrama para todos lados, y poder hacer las mezclas de color tenue, de lo que es una luz de atardecer, nocturna, una luz lunar, una luz con bruma, y hasta un amanecer un poco más frío. Eso es. Después adentro, si se fijan afuera hay muy poca luz en público. Hay 6 instrumentos nomás prácticamente, 7 instrumentos, que son para relleno mínimo. Toda la luz es apoyando a la luz de la ventana, una luz natural, o la luz de la lámpara. Pues se fijaron en un momento, vamos a ver, aquí tenemos la lámpara de pie, que está al lado del diván de Freud, y que ahí tenemos que ser consecuentes con el naturalismo. Si está prendida esa lámpara, la luz del ambiente proviene de esa lámpara, y todos los proyectores están apoyando esa situación. Después, cuando se prende la lámpara de arriba, es otro golpe de luz y cambia. Y cuando es pura ventana, bueno, es pura ventana, ¿no es cierto? Bueno. Y este es el último montaje que alcancé a hacer el año de 2019, que es La italiana en Argel, una ópera muy divertida, muy cómica, muy loca, donde aquí el trabajo de la luz, más bien, se puede... Bueno, ahí. Bueno, la escenografía es un serrallo, o sea, esto ocurre en Argel, pues, en el norte de África, y tiene que ver con toda la arquitectura, digamos, marroquí, arábica, y con estas celosías que te permiten manchar y hacer pasar la luz a través. Es una obra que es muy picaresca, es muy divertida, es una ópera bufa, completamente bufa. Aquí no hay ni un drama, al revés. Aquí se requiere mucha visibilidad, mucha comicidad, mucha energía, pero tenemos atrás hay un horizonte, hay un mar, el mar que se mueve. Es un mar hecho por un plano inclinado, con polietileno y film de alimento, con unas luces debajo, y esto ondula, se mueve con unos ventiladores y tiene unas proyecciones cenitales de agua sobre el agua, y va cambiando según las escenas, ¿no es cierto? Hay escenas de día, de noche. Aquí, esta es la fantasía, aquí se pegaron la volada porque fumaron el narguilé, entonces están un poco como drogados y se produce una especie de alteración, porque este es el final del primer acto, que es un septeto diabólico, o sea, de la dificultad musical tremenda. Es como un encaje. Rossini es un compositor que compone como encaje, y aquí la escenografía también es como un encaje. O sea, todo tiene que ver con la filigrana, con la elaboración minuciosa hasta el último detalle. Ahí están las lámparas hechas, esas lámparas se construyeron, se fabricaron en el Teatro Municipal, son espectaculares. Tienen 1,20 m de altura, tienen como 90 de diámetro, o sea, hechas en resina, fibra de vidrio, adentro tiene una ampolleta de 1000 watts, de esas globulares antiguas, incandescentes, halógena incandescente. Bueno, y aquí el techo lo vemos, nosotros no nos damos cuenta, pero hay un montón de luz atravesando estas celosías por arriba que manchan el piso, atraviesan estas celosías, que son todas luces robotizadas, porque claro,
es imposible subirse a 14 metros de altura a enfocar una luz. Entonces son robotizados que están a 14 metros y que están dirigidos, hay como 6 por línea, y permiten entonces hacer los cambios de color, dirigir el ángulo, etc. Y ahí está una escena previa al final, donde cambia la estructura, y ya antes que ella se vaya y vuelva a Italia y todo eso. Bueno, eso es un poco... y aquí está el plano, vamos a ver el plano también. Este es el Ramón, plano de estamos esta súper ópera. contra el tiempo, no quiero Ya, paro interrumpirte, pero... Es que esta es la última. Esta es la Ya, última. súper. Paramos. O sea, No hay yo creo problema. que estamos todos felices, pero mi problema es que ya son las 6. En teoría ahora terminaba el Pero seminario. yo usé media hora, justo. Dejo de compartir, ya. Listo. No, tranqui. Pero muchísimas gracias, Ramón. Perdona que te haya interrumpido. Creo que estábamos todos súper embalados, pero necesitamos darle el tiempo a Marco. Está bien. Muchísimas gracias. Ahora está Marco, ahí ya está Marco, ¿cierto? Buenísimo, creo que todos viajamos con tu presentación, Ramón. Estuvo muy bonita. Aquí puras flores en el chat. Gracias, muchas gracias. Bueno, partimos nomás. Gracias, bueno, Marco, primero... bienvenido. Sí. Dale, gracias, Jimmy. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ¿Todo se bien? escucha súper. Ya. Primero, bueno, agradecer la invitación de Siluz y en particular agradecer a los que acompañaron esta última parte, realmente unos seres de otro universo, así que un placer compartir con ellos. Voy a tratar de ser súper, respetar harto ahí el tema del tiempo para contarle y hacerlo. Va a ser una presentación muy visual, quizás va a ser bien ahí de ver cosas. Y dame un segundo. Se escucha no sé si se escucha la música, ¿no? ¿No? No, me parece que tienes que dejar de compartir y compartir clicando lo del audio. Sí, es compartir y decir compartir sonido. Compartir sonido. Ok, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Contarle un poco de toda la investigación que he estado haciendo en el tiempo, entre lo que he ido descubriendo un poco el tema de trabajar desde las artes digitales. Y en ese contexto me he movido desde ya un tiempo a esta parte, del 2010 aproximadamente hasta ahora. Son 10 años de búsqueda en distintas áreas del arte digital y donde particularmente he podido encontrarme con algunos aspectos que he podido descubrir en este proceso que ha sido bastante autodidacta. Mi formación viene del mundo del diseño media, de la multimedia. Hice un magíster en una escuela española y todo. Pero todo este proceso que tiene que ver con proyectos de arte digital y últimamente con proyectos de arte inmersivo ha sido extremadamente autodidacta, como me imagino la mayoría de todos los colegas que están trabajando en esto. Entonces lo que voy a presentar un poco son una mirada muy personal de estas experiencias que he tenido y un poco cuáles creo yo que han sido los factores más relevantes que me aparecen cada vez que me enfrento a un proyecto nuevo. Todo lo que vamos a ver son proyectos en los cuales he participado y en ese contexto, claro, es una mirada bien personal, de verdad. Entonces, bueno, un poco hablar de las experiencias de la luz desde la videoproyección o videomapping. Ramón hablaba hace un rato acerca del uso del videomapping cuando hablaba de la back projection. Esto básicamente desde el uso desde proyectores hasta pantallas LED. Lo primero que me gustaría presentarles es algo relacionado con la arquitectura en mi trabajo. Y para eso les quiero presentar un pequeño spot de 50 segundos
de lo que creo yo que ha sido una de las experiencias más interesantes en el uso del volumen, en el uso del espacio, que es una obra que se llama Son Pendular, la cual ahí les cuento cuando vamos viendo fotografías. Uno de los primeros, particularmente el primer aspecto cuando nos enfrentamos a esta iglesia, eh, fue cómo plantearnos, o particularmente en mí, cómo plantear este espacio, esta área, y cómo, de alguna manera, acusar su tridimensionalidad a partir del uso de la luz. En ese contexto, obviamente, la iglesia es una iglesia que está en desuso, se llama la Iglesia del Carmen Bajo, que está en la Comuna de Independencia. Eh, y fue un desafío importante el hecho de trabajar a la par con Sergio Mora Díaz, que es el otro artista lumínico, y con él poder descubrir, más allá de hacernos partícipe de la arquitectura como tal, hacernos partícipe de, de pensar esta iglesia como un estado de movimiento constante. La obra se llama Son Pendular, de venir de ondas impermanentes, y en ese contexto entendemos, o por lo menos yo entiendo, que la luz es un estado impermanente en obras como esto o lo otro que he hecho, que es básicamente, va a permanecer el momento que nosotros tengamos cierto ejercicio sobre él, o cierto poder sobre la luz, y sobre el manejo de la luz, no sobre la luz, sobre el manejo de la luz. Y en ese contexto, el cómo podíamos presentar una obra que tuviera este primer, este primer acercamiento a algo, si se quiere, como inmersivo, algo en la cual estuviéramos al interior de esta cúpula lumínica y que iba teniendo movimiento en el tiempo. Un siguiente aspecto me parecía que era un espacio privilegiado para poder graficar o para poder experimentar con esta materialidad de la luz. Hace un momento Ramón hablaba de que la luz, si no choca con algo, no se percibe, no se ve. Y en este caso también hablaba acerca de ciertas utilizaciones de técnicas como humo u otros. En este caso, particularmente en este frame, me llamó la atención inmediatamente cuando tuve la posibilidad de hacerlo, que era un proyector de 10.000 ampere aproximadamente, que permitía tener mucha potencia, pero que a la vez lograba cobijar toda la cúpula con este haz de luz que estaba moviendo en su propio eje. Entonces, el humo, llenar la iglesia de humo, un humo bastante que no se percibe tan fácilmente, permitió llegar a ciertas experiencias, en la cual, desde nuestro punto de vista, cómo acentuamos ese sentido o su sentido simbólico. Eso me pareció que, en este sentido, en un espacio cerrado, que uno pueda tener el control de la oscuridad, el control en este caso, del humo, y el control del movimiento de la luz desde un videoproyector, permitía generar este ambiente más inmersivo. Un aspecto que tiene que ver también
que me llama mucho la atención y como logré entenderlo en el tiempo, desde que empecé a desarrollar este proyecto con el equipo, era también ver el tema del movimiento de la luz y cómo este movimiento se incorpora a una obra que en particular, o sea, que en mi caso trabajo desde la reacción al sonido, es decir, la luz, en este sentido y en todas las obras que trabajo, intento acercarme a un concepto que se llama ver el sonido o escuchar las imágenes o escuchar la luz. Esa relación espero que siempre sea un misterio, porque siempre es desde donde intento hacer estas aproximaciones. Y en ese contexto poder hacer pasar un sonido y hacer pasar la luz al mismo tiempo en un movimiento tanto sonoro como espacial, me parece que para particularmente esta obra son pendular, llegamos como a un proceso, a una investigación que nos permitía estar, ya hemos hecho 4 versiones, 3, 4 versiones, y cada versión va aumentando esa posibilidad, como que hemos ido haciéndonos mucho más compenetrado el sonido y la luz en este proyecto. También nos permitía el hecho de utilizar este humo, que es un humo haze, nos permitió en algún minuto, una de las versiones hicimos con 8 gongs, que son estos platos gigantes que uno puede tocar algunas macetas. Trabajamos con 2 artistas que tocaban el gong y en algún minuto imaginamos, a partir del reflejo, cómo estos gongs reaccionaban al hecho de tocar este paño, o sea, perdón, a tocar ¿cómo decirlo? Plato, digamos, y cómo esa luz iba reflejando hacia el público o hacia el domo, digamos, de esta iglesia, y cómo ese movimiento se mantenía. Este ejercicio lo habíamos imaginado y lo habíamos pensado, pero cuando lo hicimos, realmente nos sorprendió lo orgánico que era este movimiento, porque era a partir de un golpe en un plato, y ese plato se mantenía en el tiempo, y eso iba impulsando cierto reflejo hacia el domo. Fue un experimento bien particular, no sé si nuevo ni nada, pero muy particular para lo que era el contexto o el entorno de lo que es hacer o de lo que nosotros creemos que es hacer una instalación o una expresión de este nivel al interior de una iglesia. En temas técnicos se trabajaron con 4 proyectores de alta gama, entre 8000 y 15000 ancilúmenes. Se trabajó con un sonido 3D, espacializamos el sonido en 3D por toda la sala, y eso es lo que estamos intentando hacer en el tiempo, es poder llegar a poder compenetrarnos en una obra inmersiva que sea una experiencia visual y sonora. Nos encantaría algún día acercarnos al olor o al tacto, pero por lo pronto estas 2 instancias están pololeando bastante bien en esta iglesia. Y hay una última fotografía en la cual todo el manejo de la obra se hace desde el altar, y el altar se transformó en nuestra estación de control. Hay muchos computadores, muchas controladoras MI, muchas cosas dando vuelta ahí, técnica que permite mapear toda esta iglesia y sonorizarla. Andrea Gana hace la música y Sergio Moreira y yo somos los encargados del arte lumínico visual. Un siguiente aspecto tiene que ver con la inmersión, y en esto quiero presentarles un proyecto que realicé en el 2019 en MUTEC, Buenos Aires. Fui invitado a este festival de arte digital de vanguardia que se hace en muchas partes del mundo, y en Latinoamérica está acá en Buenos Aires. Lo hice en un lugar que se llama Palacio Alsina, y ahí trabajé a la par con Andrea Gana, que se encargó de la música, y todo el arte lumínico lo desarrollé, y ahí les cuento un poquito más.
El Palacio Alsina, nos enteramos después de haber actuado que había sido una antigua iglesia. Después pasó por discoteca y una pila de otras cosas. Hoy día un club de música electrónica y hacen eventos y todo. Y nos enteramos que había sido, entonces era bien marciano porque ya veníamos de la experiencia de la iglesia de Santiago y nos encontramos con con este otro espacio. Particularmente el gran desafío de este proyecto era una pantalla de 65 metros de largo que va por el techo del palacio y termina en este front. Era como el front, creo que se me equivoco, como de 8 o 10 metros de altura y después venía 55 por todo el techo largo, de una pantalla LED. Y en este sentido, el festival contaba con un sistema de sonido bastante interesante que permitía generar en forma natural un sonido envolvente. No un sonido 3D, pero sí un sonido envolvente en toda la sala. Esta sala tiene, aparte de la base, tiene 2 niveles más hacia arriba y mucha gente lo vio también, podía ver la obra en estas otras terrazas, digamos. Y en este contexto, una de las primeras cosas que me pasa cuando también me enfrento a este tipo de experiencia en la cual ya la pantalla, o en este caso el sistema de proyección, o lo que sea, es tan presente en que de alguna manera no queda otra que llevar a intentar involucrar a los espectadores, primero hacerse partícipe de la obra y que luego ellos crezcan con esta obra y que de alguna manera se vayan transformando con la misma obra. Digo esto porque al comienzo de esta obra que dura 40 minutos, toda la gente, la mayoría de gente que estaba en el nivel de acá, estaba acostado viendo unas partículas de color violeta que iban subiendo por todo el techo y generó un ambiente, por lo menos unos 10 minutos o 8 minutos, un ambiente pero de mucha calma, de mucha observación y toda la gente estaba. Y luego el público empezó a pararse y qué sé yo, y después, bueno, termina ya va increciendo la obra en algo más progresivo, y a la gente se paró y algunos también subieron a las terrazas a observar también lo que sucedía con la luz sobre la gente que está abajo y también lo que sucedía sobre la arquitectura o las terrazas. Me interesa particularmente, me interesa poder tener un espacio que sea envolvente en el sentido visual y en el sentido sonoro de una obra, y todo a partir de cómo transformamos el espacio. El transformar la iglesia en algún momento, cuando hay una zona de la iglesia que se llama caos, que cuando la obra de alguna manera llega a niveles sonoros y visuales muy potentes, me interesa esa transformación de ese espacio y cómo estimulo estos sentidos. Cuando me hablo de estimular no me refiero a un exceso de estrobo, a un exceso de decibeles para dejar a la gente sorda, no me interesa. Me interesa estimular su sentido auditivo en toda su gama. Me interesa su sentido visual también, en términos no de que el iris, no hacer rebote de iris, que está hoy día plagado de eso, sino hacerlo reposar en ese iris o hacer que ese iris vaya teniendo un progreso en la obra y que no sea un destello eterno de estrobo, porque de verdad no va a ninguna parte y ni junta ni pega. Me interesa como los progresos que tienen cada uno de esos estímulos, y si van a la par, mejor aún. Y particularmente trabajo desde el sonido hacia la luz. O sea, para mí primero el sonido y que luego transformo y hago que la luz de alguna manera esté encadenada, por decirlo de alguna manera, hacia el estímulo sonoro. Y en este caso, lo que también le escuché a Ramón, que tiene que ver con la creación de la atmósfera. El tiempo de una nota sonora, de una nota musical que dure 4 segundos, es bastante diferente a una nota musical que dure 8 segundos. Por ende, el paso, en este caso de estas luces que ustedes están viendo, se podía demorar 10 segundos en llegar, en aparecer en la pantalla, la que estaba al lado de nosotros, y recorrer toda la pantalla hacia el fondo. Esos tempos
ese movimiento lumínico y el entorno, para mí van creando atmósfera. Justamente en esta parte en la cual creo yo que es donde se produce una suerte de alquimia con la obra y con el público también. El público aceptó jugar a estar tocando un happy hang y que eso fuera reaccionando y con esto, y aceptó jugarlo y lo disfrutó, y se creó una atmósfera que luego pasa a otro estado que es mucho más estimulante visualmente. Pero me interesa particularmente crear una atmósfera. Tanto en la iglesia como en San Pendular o en otros proyectos que estoy metido, me interesa mucho, mucho crear una atmósfera, crear un estado atmosférico, particularmente con las tecnologías, o decir, estado atmosférico digital. Aquí unas últimas imágenes de este proyecto. Para un poco puedan entender la magnitud de esta pantalla. Y luego también contarles, bueno, que evidentemente a partir del uso de las tecnologías, hoy día estamos siendo capaces cada vez más de tener experiencias inmersivas o experiencias de proyección o uso LED que hasta hace un tiempo estaban bastante más ocultas, digamos. No existían, o si existían eran muy demasiado, tenía acceso muy poca gente. Hoy día la masividad de estas tecnologías uno las puede, de alguna manera, uno puede acceder más fácilmente y para propósitos que en mi caso más tienen que ver con el arte que con otra cosa. Y para terminar, quería contarles un poquito de cómo ha sido la experiencia tanto en producción ejecutiva como el uso de la luz de alguna manera dentro de experiencias en espacio público. Para comenzar un poco lo que fue el QC Fest, un festival la cual fui productor ejecutivo de este festival, y en la cual desarrollamos mapping sobre bellas artes, instalaciones lumínicas, museo de arte contemporáneo también. Nos tomamos varios espacios de Santiago para hacer esta proyección, o sea, este festival, Galería Cima entre ellas también. Una de las que más obviamente llamó la atención fue el mapping del Bellas Artes. Y Galería Cima con instalaciones VR, un full dome, en el interior de Cima y una intervención sobre la Plaza Italia, o la Plaza Italia hoy día, la ex Plaza Italia, el artista Roy McDonald. Y luego contarle un poquito de esta escultura lumínica que desarrollé hace un tiempo en Parque Neruda, una pantalla LED de 6 metros de altura por 3 metros de ancho, un proyecto que nos invitó a participar la artista lumínica, la artista medial Valentina Serrati, y junto a Octopus ocupamos esta interfaz de pantalla para desarrollar una obra, para que cada uno presentara obra en un contexto de un video de arte para el Ministerio de Ciencias. En este sentido, lo que más rescato son las posibilidades digitales y las posibilidades de las tecnologías para poder hacer literalmente arquitecturas lumínicas en movimiento. Eso siempre hemos tenido un poco rotando en la cabeza con Octopus, con Ricardo Tapia, y se nos dio esta oportunidad y la tomamos y lo desarrollamos como tal. Y actualmente, de hecho esto está pasando ahora, estoy trabajando en el proyecto de Espíritu del Agua, una obra que se presenta en copas de agua dentro del Festival FITAM, el Festival Teatro Mil, y ahí estamos trabajando con Delay Lab y haciendo intervenciones, como les decía. Esto es una intervención de la copa de agua que hicimos en Maipú,
Y aquí básicamente tiene que ver lo presento porque claramente para poder llegar a este nivel de proyección necesitamos tecnología o proyectores de altísima gama, como un lente, lentes tele que podemos llegar muy, muy, muy lejos, 200 metros de distancia, 250 metros de distancia, y poder hacer esta videoproyección sobre copas de agua. Es un poco el recorrido en la cual he estado haciendo hoy día. Y eso básicamente es mi presentación. Buenísimo, Marco, muchísimas gracias. Bueno, unos minutitos para si alguien quiere hacer alguna pregunta a Pascal, a Ramón, a Marco. La verdad es que se nos pasó un poco el tiempo, la idea era terminar a las 6. De hecho, nosotros tenemos un curso a las 6:30, pero podríamos dar unos minutitos para, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Yo solamente los quiero felicitar, la verdad es que este bloque ha sido súper increíble, el trabajo de cada uno, la trayectoria además se nota. Creo que es un gran aporte incluir este tema que es el arte en distintas dimensiones. Bueno, y si nadie tiene preguntas, quiero, quiero sí agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy de distintos lugares de Sudamérica, de México, de España, de Costa Rica. Creo que fue un día intenso, pero muy, muy, muy interesante. Creo que todos aprendimos y salimos inspirados después de esta jornada. Así que les quiero dar gracias. Gracias a todos los invitados. Gracias a todos los que asistieron. Contarles también que les vamos a mandar un certificado de asistencia, también un link con las presentaciones del bloque Manos a la Luz. Estuvimos grabando el seminario, así que la idea sería poder subirlo a nuestras redes. Así que ahí verán también, si se perdieron alguna parte, poder repasarla. Quiero dar gracias también, aquí tengo una última diapositiva que queríamos también darle gracias a las empresas que estuvieron presentes hoy día, a FLT Colors, a Circadian, a SPS Lighting, a Signify y a algunas asociaciones, organizaciones que también nos ayudaron en la difusión, la AO, Asociación Chilena de Oficinas de Arquitectura, Plataforma Arquitectura o ArtDaily y Chile Diseño. Ana, Sí. y queremos agradecer también la presencia de varios países que vi que pudieron algunos saludar durante el transcurso de las presentaciones. Por ejemplo, acabo de ver un saludo de Cali, Colombia, que nos mandaban saludos. También pude ver hace un rato atrás saludos de Argentina, de asistentes de allá, y de también otros países también que quisieron estar presentes hoy en el primer seminario internacional de CICUS. De México, de Argentina, de España. Ahí están de Argentina, de España, desde México, claro. Y bueno, y terminar también un poco manifestando este interés que tenemos como fundación de acercar la luz a todas las personas, hacer que esto signifique o nos convoque y forme parte también de la cultura general, ojalá de todos. Esto ya hoy día hablamos del efecto que tiene en nuestra salud mental, física, visual, lo que significa la iluminación en las ciudades, la protección de la biodiversidad, la planificación, la eficiencia energética,
el diseño, la comunicación, la colaboración, y luego lo que es la museografía, el teatro y el arte inmersivo. Así que ha sido una super jornada. Exactamente. Saludos a Silvia de Perú y a Francisco de Honduras. Muchas gracias nuevamente a Ramón, a Pascal, a Marco. Sé que el tiempo corrió, pero bueno, creo que se logró el objetivo, que era comunicar el valor que tiene la luz en estos distintos ámbitos. Muchas gracias a todos. Ahí están algunos teniendo las cámaras, así que podemos verlos. Gracias a Pascal y nada, un honor escuchar a Ramón, de verdad. Me quedé con ganas de escuchar unas 4 horas más, pero impresionante, impresionante Ramón, impresionante. No hay todos los respetos habido por haber. Así que Bueno, increíble lo de Pascal seguiremos. también. Así que muchas gracias por esta oportunidad para conocer, nada, para allá los maestros de los maestros. Y seguiremos también haciendo estas instancias, así que estén atentos a las comunicaciones, a las redes. Ojalá difundir este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. Bueno, nos despedimos entonces. Un gusto haber pasado este día con ustedes. Que tengan Muchas gracias. una buena tarde. Gracias a ustedes, Silvina. Muy bueno. Gracias. Fernando, Paz. Gracias. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Gracias, Jimena. Gracias por Chao, todo. gracias. Ahí está Gracias por la José, invitación. Marta. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Besito, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Paulina. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Vale.